Buenos días. Continuamos entonces con este retiro en donde vamos a ver en esta charla lo que es el proceso judío en el Evangelio de San Lucas. Las dos charlas anteriores vimos el proceso judío en Mateo y Marcos. Ahora lo vemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, del versículo 54 al 71. Según la versión de Lucas, Jesús estuvo toda la noche en casa del sumo sacerdote Caifás. De ahí que Pedro lo va a negar en su presencia y que después Jesús lo va a mirar intensamente. Si bien en versículos anteriores Pedro lo seguía de lejos a Jesús, ahora Lucas nos narra de que hay una cierta cercanía entre Jesús y Pedro. Lucas, si bien narra la negación de Pedro, él va a omitir lo que trae Marcos sobre esta negación de Pedro, en donde dice que él, al negarlo, juraba o perjuraba. Acá Lucas va a omitir este jurar y perjurar, evidentemente sin omitir la negación de Pedro. Luego también nos habla nos habla Lucas de que Pedro lloró. Y acá es interesante, Pedro lloró, pero durante toda la pasión Jesús no llora, ¿no? Jesús suda sangre, Jesús sufre, Jesús es objeto de burla, pero no llora Jesús. Sí, anteriormente había llorado, por ejemplo, cuando fue a casa de sus amigos, de Marta, María y Lázaro. Se conmovió de ver muerto a Lázaro y de ver también sufrir a Marta y María y llora, conmovido, pero en la pasión no. Jesús se preocupa siempre por entregarse al Padre y por amarnos más a cada uno de nosotros. Y en la pasión vemos a un Jesús entregado, un Jesús que no se tiene en cuenta a sí mismo, sino que se entrega por completo al Padre y a nosotros, como decíamos. Y en este proceso judío podemos decir que no tiene nada de verdadero, no tiene nada de proceso. ¿Y por qué? Porque ya la determinación ya estaba tomada. No importa acá los testigos, no importa el juicio, lo que importa es, bueno, hacerlo hablar a Jesús para poder entregarlo a Pilatos, ¿sí? Jesús no se hace ilusión del desenlace, es decir, Él sabe que la decisión ya está tomada, sabe lo que le espera, y podemos ver también cómo Jesús cita el Salmo 110. Es decir, Él va a anunciar de forma clara su inminente glorificación a partir de la pasión y de la muerte. Si bien podemos ver una imagen de un Jesús que parece derrotado, sin embargo, ahí está la gloria. Jesús vino a entregarse por cada uno de nosotros. Y acá está la verdad más profunda, el motivo, digamos, por el cual lo rechazan, ¿sí? Y desean también matarlo, porque Él es el Mesías. Él es el Hijo del Hombre que está a la derecha de Dios. Entonces ya está, ya no hay otro motivo para buscar, sino que ya tienen un motivo para poder entregarlo a Jesús y a Pilato, esperando que Pilato realmente lo pueda también condenar. Él, Jesús, era el inocente, pero no importaba esto, no importaba que él fuera inocente. Ya había una decisión preconcebida sobre Jesús. Podemos meditar varias realidades en este Evangelio. Tomar primero la imagen de Pedro, ver qué habrá pasado por su corazón. Sin duda es algo difícil de entender, ¿no? Por un lado, Pedro es el único de los discípulos
que sabemos que lo siguió a Jesús. Lo siguió de lejos, pero al menos se movió, al menos hizo algo, ¿no? por el Maestro, aunque al mismo tiempo, cuando se vio en peligro, Pedro lo va a abandonar, Pedro lo va a negar. Sin duda que surge en él todo lo que es el instinto de defensa. Este instinto de defensa que lo va a llevar a Pedro a una acción que quizás en otra situación no lo hubiera hecho, como es el negar a Jesús. No lo conozco, mujer, no lo soy, no sé de qué me hablan. Pedro tiene miedo de arriesgarse por la fe. Eso quizás también muchas veces nos puede pasar a nosotros. ¿Cuáles son los miedos de arriesgarme por Jesús? Ese miedo que me paraliza, esos miedos que nos hacen temblar, ¿no? Que nos anulan. Quien ha pasado quizás por estos miedos puede entonces comprender o darse cuenta de las reacciones que somos capaces, ¿no? Como Pedro, que quizás, volvemos a decir, en otra situación no lo hubiera negado a Jesús, ¿sí? Lucas, que es el evangelista, como decíamos, de la misericordia, el evangelista del corazón grande, de la bondad, nos trae la mirada de Jesús. Una mirada llena también de compasión, no una mirada llena de juicios, ¿no? Sino una mirada que mira lo más profundo del corazón. Una mirada que realmente comprende lo que es el sufrimiento del hombre. Y Jesús, dice el Evangelio, que lo miró, pero Jesús cayó por completo. Se comunicó con Pedro mediante esa mirada. ¿Experimentamos nosotros también esta mirada de Jesús o la esquivamos, queriendo tapar aquellos hechos de mi vida que quizás no me gustan, que no entiendo? Jesús lo miró a Pedro y cayó. Como también anteriormente, cuando se estaban burlando de Jesús o lo estaban maltratando, también Jesús cayó. ¿Sí? Él no condenó realmente a nadie. Y al callar Jesús durante su interrogatorio, hizo que también este interrogatorio sea mucho más breve. Pongámonos también nosotros, ¿sí? en estas escenas, ¿no? Ver el silencio de Jesús, a pesar de que Él es Dios, podría haberse librado de todo esto. Sin embargo, Jesús que calla, Jesús que mira intensamente. Por otro lado, Pedro que lo niega, que llora. Metámonos en esta escena y abrámosle también el corazón a Jesús para que Él mire intensamente dentro de Él y también nos pueda sanar. Muchas gracias.